Ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, viernes, por fin es viernes, ya 2 de agosto del 2019, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, una temperatura muy agradable de 22 grados centígrados, con muy poca o escasa probabilidad de lluvia, y con el placer y el gusto de estar nuevamente con ustedes en su programa La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Nuestro correo electrónico es correo electrónico gbradio@ulot.com, nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, GB Radio, teléfono en cabina 5896-1230. Y les recordamos que nos pueden seguir por YouTube, donde está toda la programación de GB Radio. Algún programa que no lo hayan visto o que quieran volverlo a ver, completamente editado y sin comerciales. Gracias. Ahí están todos nuestros datos, amigos y amigas. Muchas noticias. Y ahorita nos están pasando que en nuestro correo nos están haciendo la pregunta que si en este pueblo mágico de Tepoztlán ya se tienen los permisos para poner a la figura religiosa que tanto le apasiona al presidente municipal de aquí, Ángel Zupa Núñez, el señor del Nicho. No tenemos ningún informe, estaba clausurado para ponerlo por la devastación ecológica que estaba haciendo este presidente municipal en forma por demás ignorante. Hasta donde sabemos, no, pero vamos a tratar de tocar las puertas adecuadas para ver si nos indican si existe o no existe ese permiso, se está difundiendo en forma cierta o es un rumor nada más, pero vamos a checarlo, aunque el señor del Nicho sigue invadiendo parte del centro de la explanada de la presidencia municipal por un capricho de este señor Zupa. Insisto y reitero y vuelvo a decir nuevamente, no es porque sea el señor del Nicho, porque hay que respetar todas y cada una de las religiones, y siento que indistintamente de que pueda ser cualquiera de una religión, pues hay gente que no está de acuerdo con que esté ahí una figura católica ahí en el centro, y lo tienen ahí ya con vallas, con resguardado. Si tanto es su pasión, bueno, está el patio de la casa de Ángel Zupa, ¿no? Nosotros somos muy creyentes de la Virgen de San Juan del Río, de San Juan de los Lagos, y no quiere decir que por eso se tengan que poner una estatua en una plaza pública. ¿A quién es su forma personal? Pero ya sabemos la negligencia e ignorancia del presidente municipal de aquí, Ángel Zupa Núñez. Bueno, vamos a ver si alguno de nuestros radioescuchas sabe o tiene idea de si es cierto o no que se van a seguir devastando árboles, se va a seguir devastando una zona ecológica protegida por la Semarnat, con tal de cumplir un capricho a este señor. Vamos a ver, ojalá de algunos de nuestros amigos y amigas nos puedan dar alguna versión. Vamos a tratar de nosotros de preguntar, a ver si es cierto o no. Pues vamos a comenzar, amigos y amigas, con algo que ya se había, como todo en nuestro país, por desgracia, pasa un acontecimiento y a los 3 meses ya se nos olvidó, y de eso se basan los políticos, en seguir haciendo cuanta cosa se les ocurre, y que aquí no pasa nada. Ayer hizo la protesta del cargo
el señor Luis Miguel Barbosa, como gobernador constitucional del estado de Puebla de Los Ángeles. Ya se nos olvidó que hace 7 meses, una semana, se murió, la murieron, no lo sabemos, a la que era gobernadora Marta Erika Alonso y al señor senador, hoy senador por Puebla, hoy Moreno Valle. Ya se nos olvidó que nos dijeron que en 2-3 meses a más tardar se tendría el peritaje, cuáles eran los motivos, el por qué se había derrumbado ese 24 de diciembre cerquita de las 2 de la tarde una aeronave, un helicóptero muy reciente, con todos los servicios realizados, de la familia Chedraui, una familia potentada, adinerada, del sureste de la República, que le prestó su helicóptero a la gobernadora y al senador, un capitán muy experimentado, un copiloto muy experimentado, y a los 5 minutos de haber despegado, se cayó. Han dicho 1000 cosas, 1000 probabilidades, pero 7 meses y medio vamos a ponerle, a 7 meses y medio, no hay peritajes. No hay absolutamente nada. Ayer, mejor conocido como Miguel Barbosa, es Luis Miguel Barbosa, toma protesta del cargo como gobernador de Puebla, y creo que una de sus primeras declaraciones es desafortunada, es fuera de lugar. Dice, aclarar el accidente de Marta Erika es una preocupación política, no social. Perdón, es política y social. Era la gobernadora que llevaba 9 o 10 días que había asumido el cargo, después de cualquier cantidad de interposiciones que le puso el señor Barbosa. Se volvieron a contar los votos, se hizo y deshizo, lo clásico, ¿no? Recordemos el 2006, que también lo vamos a tocar, voto por voto y casilla por casilla y todo esto, y el tribunal le dio la razón a Marta Erika Alonso, y con ello el nombramiento de gobernadora, la primera gobernadora en Puebla. Y dice el gobernador Barbosa, aseguró que él es el más interesado en que se revele la verdad del caso, pero la Fiscalía Estatal tiene reservados los datos por 5 años. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto, que aparte de todo está curiosito. Está curioso de que no haya traído el caso la actual Fiscalía General de la República, por tratarse de una gobernadora, no de un personaje X, no de un funcionario de menor rango. Era la gobernadora constitucional del estado de Puebla, la que se cayó, o lo cayeron al helicóptero. Era para que le hubiera hecho una atracción inmediata. Pero sabemos que el señor presidente no llevaba una buena relación con la exgobernadora Marta Erika Alonso. De hecho, dijo que por mientras ella estuviera en el cargo, el señor presidente no iría al estado de Puebla. Y de hecho, ni siquiera a los funerales de estado se presentó el presidente y mandó como representante a Olga, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los funerales de estado. No me acuerdo haber visto una situación semejante a ello, pero el señor presidente dijo, no voy a Puebla, ni a los funerales de estado, y no sé si haya sido yo una situación que haya quedado, pero ni siquiera la toma de posesión
del gobernador Barbosa, pese a que lo apoyó Morena, pese a que era un candidato de Morena, que había sido compañeros en el PRD, pero ni aún así el presidente López Obrador fue a Puebla. Y dice el gobernador Barbosa que pues él es el más interesado, pero que la Fiscalía Estatal tiene reservados los datos por 5 años. Si fue un accidente, ¿por qué tiene que reservar los datos? Si fue un accidente, ¿por qué encerrarlo en lo obscurito? Una. Dos, vamos a poner el extremo, concediendo, aceptando sin conceder, que por ser un delito estatal se le hubiera quedado la Fiscalía de Puebla el asunto. Pero, ¿y el senador Moreno Valle? ¿Por qué no hizo la atracción la Fiscalía General de la República? Si no con la gobernadora, sí con el senador. Entonces lo debió de haber hecho una atracción la Fiscalía General de la República. Y aquí el señor gobernador Barbosa dice, no, pues es que tienen reservados los datos por 5 años. Y la Fiscalía General de la República también los tiene reservados. ¿Y por qué por 5 años? ¿Acaso será porque es el tiempo que va a tener como gobernador? Porque el señor Barbosa no va a tener 6 años de gobierno, va a tener 5 años, 3 meses, por ahí así. ¿Por qué? ¿Por qué esa casualidad? Dice el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que esclarecer el accidente aéreo en el que falleció Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, es una preocupación política y no de la sociedad. A ver, señor gobernador, la sociedad en su momento, en las primeras elecciones de julio del año pasado, dijo que Marta Erika Alonso debía de ser la gobernadora. Fue la sociedad quien votó por Marta Erika Alonso, ¿eh? Y después esa misma sociedad votó por él. Entonces, ¿por qué no es de la sociedad? ¿No era la gobernadora de todos los poblanos? O de todos. Quien haya votado por ella y quien no haya votado por ella. Era la gobernadora, punto, se acabó. Y el otro era el senador por Puebla. Si bien es cierto que era plurinominal, de los que nadie vota, de los que nadie escoge, sino que entran porque les conviene que entren, pero a 7 meses no sabemos, bendita sea la cosa. No sé si ustedes recuerden a Camilo, el que era secretario de Gobernación con el expresidente Calderón, que se cayó un Little Jet que venía de San Luis Potosí, se cayó ahí en Periférico y Reforma. A los 3 meses se tenían santos pelos y señales del accidente aéreo. ¿Y cuál había sido la consecuencia? Y los primeros 15 días nos dieron una información vasta del por qué se había caído ese Little Jet. Porque estaba en la parte de atrás de un jet más grande, en la misma distancia de la cauda de las turbinas, y eso descontroló al Little Jet y por ello cayó. Y aparte porque iba manejando, no me puedo acordar, Camilo, ahorita les digo el nombre. Pero aquí a 7 meses y medio no se ha dicho absolutamente nada. ¿Se cayó solito ese helicóptero o le ayudaron a caerse? Y aparte, aquí dicen que pues está resguardado por la Fiscalía de Puebla durante 5 años ese asunto, para que no se dé a la luz pública. Increíble. Dice,
Barbosa anuncia auditorías y destapa deuda de 44,000 millones de pesos. Aquí en Puebla el accidente no es una preocupación, no es una preocupación de la sociedad, insisto. ¿En qué está pensando el señor Barbosa? No es nuevo en la política. Lleva muchos años en la política. Y si la sociedad no es la que determina quién es el que va a gobernar en un municipio, en un estado o en la república, entonces no sé ni de qué estamos hablando. No habrá mucha gente resentida que había votado por Marta Erika Alonso en Puebla. Había otra gente resentida que no había votado por ella cuando perdió Barbosa. Pero que no es una cosa de la sociedad. A la sociedad no le preocupa. Entonces, ¿por qué el índice tan bajo de votación que tuvo en esta elección en donde él salió como vencedor? Que fue el 40% menos de los que votaron cuando él era el candidato de Morena y Marta Erika Alonso la candidata de Acción Nacional. Y en la segunda elección, el 40% menos de votación. Pero entonces no es una preocupación social, ¿no? Dice, no es una preocupación para la sociedad, es una preocupación política, para un segmento político, no es una preocupación para la gente, dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Sí, el que maten una gobernadora es la cosa más normal, la cosa más común y corriente, ¿no? El que maten a un senador de la República es la cosa más normal que le puede pasar. No, hay que ponernos en una realidad. Mataron a una gobernadora, sea del partido que sea. Mataron a un senador de la República. Y ese senador había sido exgobernador del estado de Puebla, sea del partido que sea. No importa. Mataron a un candidato a la presidencia de la República y la que se armó. Aquí matan a uno que fue exgobernador, senador de la República y gobernadora en funciones, se mueren o los mueren y no pasa nada. Así, esa ya es la determinación del señor Miguel Ángel Barbosa. Y que no hay una preocupación de la sociedad, que a la sociedad no le preocupa eso. Nos preocupa que nos digan las verdades y que los gobiernos municipales, estatales y federales no nos mantengan en base a engaños. Que nos mientan en beneficio de unos cuantos. Y aquí tenemos, es Juan Carlos Mourinho, el que era secretario de Gobernación, que falleció trágicamente en un accidente aéreo en Periférico y Reforma, Juan Camilo Mourinho. Pero ahí las investigaciones se hicieron rapidísimo. Ese mismo día, ya fue en la tarde-noche el accidente, 7 de la tarde, a las 10 de la noche, cuando estaba el programa en el Canal 2, ya estaban sacando cuáles habían sido las probabilidades por las cuales había caído la aeronave que viajaba el secretario de Gobernación. Aquí no nos han dicho nada en 7 meses y medio. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Que esto no tiene preocupada a la sociedad poblana. No, yo creo que sí. Tiene preocupada a la sociedad poblana y tiene preocupada a la sociedad en general, ¿no? Queremos saber, los mexicanos y mexicanas, qué es lo que sucedió con una gobernadora de nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió con un senador de la República? ¿No pasa nada? Entonces mañana, bueno, no pasa nada porque haya cualquier cantidad de muertos al día, pero hay muertos y que la sociedad está más al pendiente por los medios masivos de comunicación. Pero al parecer, Marta Erika Alonso y Moreno Valle no les importaba más que a sus hijos y a sus perros. Y se aseguró que él es el más interesado en que las investigaciones aclaren la caída del helicóptero y se den a conocer los resultados. Dice, yo seré el más interesado en que las investigaciones ya revelen el fondo de todo para que quienes tengan duda puedan disiparla. Pues tiene duda la mitad de México, ¿eh? Y no porque tengamos que ser poblanos para que nos interese o no. Nos interesa
Porque si se cae, o lo cayeron al helicóptero, si hay algún responsable que pague, ¿no? Si hay alguien que provocó la caída de ese helicóptero, que pague. Si es político o no es político, a título personal no me importa. Pero no podemos agarrar y hacer que ya mataron a una gobernadora, o ya mataron a un senador de la República y no pase nada. Si se cayó, ¿por qué tenían que, si se cayó solo el helicóptero, por qué tenían que resguardar esa información durante 5 años? Primero, la Fiscalía de Puebla. Y segunda, ¿por qué no hizo una atracción la Fiscalía General de la República? Y como lo dije en el corte anterior, que la Fiscalía de Puebla quisiera hacerse cargo de la investigación conforme a la gobernadora, adelante. Pero no ante el Senado. El Senado de la República es federal. Ahí tuvo que haber tenido una atracción por parte de la Fiscalía General de la República. ¿También lo van a tener resguardado durante 5 años? Caramba. Dice, sin embargo, explicó que la Fiscalía General del Estado de Puebla mantendrá los datos reservados por 5 años. Es decir, que él ya lo confirma. Él dice que va a tener, que mantendrá reservados toda la información durante 5 años. Y nosotros, amigos y amigas, nos dejamos. Nosotros nos decimos, no levantamos la voz para nada. Y pueden agarrar y decir 20 años. Lo mismo pasó con el segundo piso en la Ciudad de México. Se guardaron los costos, planos, todo por 30 años. Encriptada la información del segundo piso, que fue una idea no buena, extraordinaria. No coincidimos ahorita el periférico, sino un segundo piso. Tan funcionó que desde el Estado de México, de Palcapa, hasta la salida a Cuernavaca, está el segundo piso. ¿Qué es un negociazo? Es punto y aparte. ¿Pero qué haríamos en el segundo piso, que fue obra e idea del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador? Que para mí tuvo dos aciertos enormes cuando fue jefe de gobierno. El segundo piso y la ayuda a las personas de la tercera edad. Enorme. Y que se lo han copiado tanto el segundo piso como la ayuda a los adultos mayores en casi todo el país. Punto. Hay que decir lo bueno. ¿Soy de Morena? No, no soy de Morena. Pero aquí, ¿por qué tan intrigosos? 5 años se mantendrán reservados todos los datos. Ahora vamos a tener que vamos a portarnos como los políticos, del supuesto accidente. Porque si no hay nada que esconder, aquí están todas las investigaciones, los peritajes, todo la caja roja, la caja roja del helicóptero. Nunca nos han dicho cuál fue la última comunicación entre torre de control y el helicóptero. ¿Por qué no se dio a conocer? Pero es la caja negra, que por cierto es roja. Ahí están las grabaciones, lo que iban platicando adentro, comunicación con torre de control, autorizaciones de vuelo, todo. ¿Qué hay que ocultar? Dice que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ah, no. Se encripta todo tipo de información durante los próximos 5 años. Y que conste, y eso que el actual nuevo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dice que él es el primer interesado en que se aclare esto, para disipar dudas. No debían de existir dudas. Si se cayó el helicóptero por falta de mantenimiento, porque falló el rotor, porque falló una hélice, porque falló lo que sea, no tendría por qué existir dudas. Miren, señores, aquí está el peritaje. Falló el motor, se le acabó la gasolina, lo que quieran.
pudiendo hacer las cosas bien, se preocupan los políticos por hacerlas mal y en serio. Digan la verdad. Y con la verdad no nos vamos a quedar con dudas. Falsen, y van a ser más dudas. Dice, la Fiscalía General del Estado de Puebla informaron que formaban los gobiernos de Moreno Valle y Tony Gali, declararon reservados los datos de investigación por 5 años, esto es con lo que me encontré el día de hoy. Ellos, los que se quejan, fueron los que declararon la reserva por 5 años. Yo puedo sugerir, como gobernador, dar alguna opinión, pero la Fiscalía es un organismo autónomo, acusó. A ver, creo que aquí el señor gobernador está no confundido, harto confundido. Está diciendo, y lo estoy leyendo textualmente de Milenio, que la Fiscalía del gobierno de Moreno Valle fue la que dijo que mejor toda la información se mantuviera afuera. Pero la administración de Moreno Valle fue hace 3 años. Y hace 7 meses y medio que ocurrió el accidente. ¿Cómo puede ser que la administración del exgobernador Moreno Valle haya sido la que dijera guarden todos los datos cuando ya no era gobernador? ¿Cómo iba a ser posible que la de Tony Gali, que fue gobernador interino por 2 años, haya dicho, vamos a resguardar esta información cuando ya no era gobernador? La gobernadora era Marta Erika Alonso. O sea, hay que tener un poquito de inteligencia y un poquito de sentido común, lo cual, para que nuestros políticos lo tengan, les hace falta siglos. Nos dicen que la administración de Moreno Valle, que terminó hace 3 años, fue la que dijo, ocúltenlo. Que la administración de Tony Gali dijo, ocúltenlo, cuando terminó hace año 2 meses. Y el accidente fue hace 7 meses. Entonces, aquí me dice el señor gobernador que fue la misma fiscalía de la exgobernadora Marta Erika Alonso la que solicitó el resguardo de esa información. Me quedarían dudas, pues diría, bueno, estaba en funciones la fiscalía que había integrado la exgobernadora. Pero que me dijeran que la fiscalía que había encabezado Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, cuando fue gobernador, que terminó la gobernatura, estamos en el 19, en el 16 terminó de gobernador Rafael Moreno Valle, hace 3 años. Después la de Tony Gali terminó hace año 2 meses. Y está diciendo el señor gobernador que por petición, y lo voy a volver a leer porque está, dice, la Fiscalía General del Estado de Puebla, la fiscalía que formaron los gobiernos de Moreno Valle y Tony Gali, declararon reservados los datos de investigación por 5 años. Esto es lo que me encontré el día de hoy. Perdón, pero ¿cómo van a ser 2 fiscalías que ya no estaban en funciones? Estaba en funciones la fiscalía que había integrado Marta Erika Alonso. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho dos fiscalías anteriores? Ahora, ¿tenían alguna forma de actuar? ¿Tenían alguna forma de solicitar que se reservaran los datos por 5 años? Creería que los más interesados en saber las causas del fallecimiento del senador y de la gobernadora, pues sería la familia de Moreno Valle. Creería. Serían los más interesados, porque a lo mejor a muchos poblanos les interesa saber la verdad, como nos interesa saber la verdad a todos los mexicanos. Pero la verdad o nos dan con cuentagotas, o no nos las dan. ¿Cuántas verdades sabemos reales? ¿Verdades? El 10%.
El resto son mentiras a medias o verdades a medias. Eso sí, no es que haya sonado estúpido, sonó increíble. Ellos, los que se quejan, fueron los que declararon la reserva por 5 años. Yo puedo sugerir, como gobernador, dar alguna opinión, pero la Fiscalía es un órgano autónomo. La exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, fallecieron el 24 de diciembre, luego de que el helicóptero en que viajaban cayó en el municipio de Coroncango, Puebla. Increíble. Que yo soy el primero, Eso no es una cuestión de sociedad, es una cuestión política. Perdón. Fue un sepelio de Estado. No fue un sepelio común y corriente. Fue un sepelio de Estado. Eso no pasa a ser parte de la sociedad. Yo no soy poblano. No tengo nada que ver con poblanos. Pero a mí me gustaría saber, como mexicano, qué fue lo que pasó. ¿Por qué se cayó el helicóptero donde iba una gobernadora y un senador de la República? Hace 7 meses y medio, y ahora es la primera vez que nos dicen que va a estar en reserva durante 5 años. ¿Y por qué no nos dijeron el día 25, el 26 de diciembre, que iban a estar en reserva? ¿Por qué? Nos dijeron en 2 o 3 meses se tendrán los datos claros, concisos y precisos. Ya saben todo el bonito vocabulario político para que les digamos qué fue lo que ocurrió, el por qué se cayó el helicóptero. Pues ahora la pregunta es, ¿se cayó o lo callaron? Buena pregunta. Y ahorita nos está escribiendo Álvaro Enrique Galicia, saludos a todos, muchas gracias. Le vamos a preguntar, el que estuvo en la administración del señor Ángel Supa, si sabe algo de lo que nos están preguntando en el correo, de que si ya tiene la autorización este señor a poner su capricho, el señor del nicho, en la parte de la Sierra Gorda de aquí de Tepozotlán. Y un saludo a Susana Lugo Yáñez. Muy buenas tardes, saludos, Dios los bendiga, muchas gracias, Susana, igualmente para usted y su familia. Nos vamos al corte, amigos y amigas, son las 4 me dicen que me aguante tantito, entonces mejor todavía no nos vamos al corte, pero cuando regresemos vamos a ver que ya se engancharon el señor presidente López Obrador y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y creo que ninguno de los dos tiene la razón. Pues ayer el señor presidente López Obrador creo que tuvo una desafortunada intervención en la mañanera. Creo, y lo he dicho desde un principio, el sobreexponerse a diario un par de horas en la mañanera, de lunes a viernes, hace que pueda cometer algún tipo de error. Insisto, no puede manejar todos los temas porque tampoco lo sabe de todos los temas, ni nadie lo puede saber siendo justo y honesto. Y recordemos que el señor presidente no tiene secretarios de Estado. Él es el que toma las decisiones en todas las secretarías de Estado. Punto, se acabó. Yo pensé que el señor presidente iba a traer en la mira a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque no le concedió el capricho de ser el gobernador en el 92 de Tabasco, y se lo dio a Madrazo. En ese momento, recordemos que el señor presidente era priista, le hizo el himno del PRI en Tabasco y quería ser el gobernador de Tabasco. Y Carlos Salinas dijo no. Para Madrazo, se sale del PRI, se va al PRD, toma los pozos petroleros de Tabasco, y una enemistad marcada desde entonces. Después, siendo jefe de gobierno del DF,
una muy mala relación con Vicente Fox Quesada. Tan es así que lo desaforaron por un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del señor presidente, en ese entonces jefe de gobierno. Le salió tan mal el tiro, esa enemistad tan marcada entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, fue tan marcada esa gran diferencia, cuando no se descalificaban, cállate, chachalaca, no, eran unas descalificaciones terribles, una inadversión que se sentían entre ambos. ¿Por qué digo un desacierto de Vicente Fox? Porque nunca consideró la popularidad que estaba alcanzando el jefe de gobierno. Cuando lo desafueran, dicen, se va al reclusorio por desacato. Tuvo que otorgar el perdón presidencial, ¿eh? Él era él o el Procurador General de la República el que podía desistirse de la acción penal. Eran dos personajes nada más. Si hubiera caído a prisión el jefe de gobierno, hubiera ganado las elecciones del 2006 con una facilidad, porque hubiera sido el mártir. Aunque hubiera estado en prisión, hubiera ganado las elecciones, ¿eh? Aunque según la Constitución no puede ser nadie puede votar ni ser votado por alguien que esté en reclusión mediante un proceso penal. Pero hubiera ganado de todas a todas. Tan lo sabía, y tan necio que era Vicente Fox, ¿eh? Y mal aconsejado por la que mandaba en México, que era su esposa. Porque la que mandaba era ella, la señora Sagún, Marta Sagún. Y otorga el perdón presidencial. Dije, bueno, pues ahora sí que ya o la va a agarrar en contra de Carlos Salinas o la va a agarrar en contra de Vicente Fox. Pues no, se ha encaminado muy fuertemente en contra de Felipe Calderón. No sé ustedes, amigos y amigas, si ustedes son los que tienen la razón. Por desgracia en nuestro México no hay una continuidad. Hay un continuismo. Lo que haya hecho mi antecesor lo quito y comienzo de cero. Lo que haya hecho bien, lo quito, para que nadie se acuerde. Lo que haya hecho mal, pues también lo quito, o lo modifico. Hay que recordar, y en una situación que yo ignoraba en ciertas formas, ¿quién era el gobernador de Michoacán en el 2006, en diciembre del 2006? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el gobernador? Era Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Lázaro Cárdenas. Eso da un peso importantísimo. Y en donde se había desatado una violencia extraordinaria en el estado de Michoacán, donde comienzan la familia michoacana, comienzan los templarios, y comienzan unos grupos delincuenciales muy, muy fuertes. Se sale de control esas mafias delincuenciales en Michoacán y pide auxilio al presidente a finales de diciembre del 2006, cuando creería que si Felipe Calderón cometió un error, no fue haber dicho, manden a las fuerzas federales, malas estatales, a su natal, porque Felipe Calderón, michoacano de nacimiento, a controlar la escalada de violencia que había en Michoacán. Y en lugar de decir, manden a las fuerzas federales, mandó al ejército. Bueno, el señor presidente López Obrador dice, por el fraude en el 2006 hay violencia. Y Calderón le responde que mejor se ponga a trabajar. Yo creo que la violencia no es un padecimiento propio de México. La violencia, hablemos a partir de los años 90 a la fecha, es un mal presagio
a nivel mundial. Vemos ahora la matanza, no recuerdo si fue en Los Ángeles, de un chamaco que sacó una ametralladora y comenzó a matar a diestra y siniestra, y si no eso en Las Vegas hubo a principios de este año. La violencia se ha incrementado exponencialmente a nivel mundial, y México no ha sido la excepción. Yo no trato de menospreciar que a partir del 2006 quizás se haya acelerado la violencia, porque tampoco tenemos los datos, porque los gobernantes nos mienten, nunca nos van a dar las cifras reales, siempre pasan por la estética y nos dan maquilladita. Si se murió en 100, nos dicen que se murió en 22. O sea, nunca nos van a decir los datos fríos, siempre van a estar maquillados. Por el fraude del 2006, pues amigos, amigas, ¿quién va a tener la certeza de que hubo fraude? Hubo fraude en 1988 y eso todos los mexicanos lo sabemos, que las elecciones de 1988 las había ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y el que era el secretario de Gobernación y encargado de las elecciones, actual flamante director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, se cayó el sistema. Ah, caramba, sí, se cayó. Y se cayó cuando iba ganando Carlos Salinas de Gortari. Casualmente nunca se cayó cuando iba ganando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Ese fue un fraude. Aquí, en las elecciones del 2006, se dice, porque tampoco nos dijeron a ciencia cierta, se dicen que hubo el 0.35% de los votos, por ese mínimo porcentaje se ganó las elecciones Felipe Calderón. El señor candidato en ese entonces, López Obrador, dijo voto por voto y casilla por casilla de los 300 distritos electorales de nuestro país. Le concedieron el 30 y tantos % de voto por voto y casilla por casilla. Y no se encontró la manía. ¿Por qué no hicieron en el 100%? No lo sé. Y por desgracia, amigos y amigas, no nos van a decir la verdad el por qué no se hizo en el 100%. Por falta de tiempo, por falta de ganas, por falta de voluntad política, por lo que hubiera sido. Nos comimos la situación de que por el 0.35% ganó Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. Y ahí nos quedamos. Hace 12 años de eso, y el señor presidente dice, por el fraude del 2006 hay violencia. Perdón, pero el señor presidente lleva 7 meses en el gobierno, 8 meses, y sigue habiendo violencia. Y no por eso podemos decir que la culpa se deba al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Como tampoco podemos decir que la violencia en el 2006 se debió por Felipe Calderón Hinojosa. Ni mucho menos, pero ni mucho menos por el supuesto fraude que nunca se pudo comprobar. Y al diablo con las instituciones, que gracias al diablo con las instituciones, esas mismas instituciones 12 años después lo llevaron a la presidencia de la República. Yo no vi a ningún otro ex candidato a la presidencia, es más, no vi ni siquiera a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el 88, que hubiera tomado Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo. Y él sí ganó por una cantidad de votos significativo, altamente significativo. Yo no vi que el ingeniero hubiera tomado Reforma, Juárez y el Zócalo por 3 meses. Y el señor candidato sí lo hizo. Y si usted, amigo y amiga,
usted se pone una banda presidencial. Es un delito federal. Si usted en su chamarra se le ocurre ponerse el águila grabada en su chamarra, en su saco, es un delito federal. Mucho más si usted altera el lábaro patrio. Pues podemos ver al entonces ex candidato a la presidencia López Obrador con la franja presidencial y con el águila juarista. Y nadie dijo nada. ¿Por qué meterlo de hace 12 años? Es como si ahorita alguien dice que por culpa del presidente López Obrador se ha incrementado la violencia. No. La violencia se da por infinidad de causas. Que el error pudo haber sido que a solicitud de Lázaro Cárdenas Batlle, al solicitarle ayuda al presidente de la República, se lo haya mandado, no haya mandado a las fuerzas federales, le haya mandado al ejército, quizás sí. Y quizás le haya funcionado, no lo sabemos. Creeríamos que sí, porque de ahí se expandió a que muchos gobernadores le solicitaran intervención militar. Entonces, creo que es por demás. Y antes de irnos al corte voy a hacer un comentario. Y es por demás que el expresidente Felipe Calderón le diga que mejor se ponga a trabajar. Se van a agarrar del moño, no van a ganar absolutamente nada. Ninguno de los dos. Va a haber un desprestigio entre los dos, unas descalificaciones, que el único que se va a ver afectado es el país. Perdón, pero si hay alguien que no se querían, era Barack Obama y el señor el güerito Donald Trump. Miren, que no se puede ni ver ni en pintura. ¿Y cuándo hemos visto que Donald Trump diga algo en contra de Barack Obama? Por esencia política. Que un exmandatario y un mandatario, se estén achacando de cosas, daña a la nación. A ellos no creo que les sirva de gran cosa. No, insisto, creo que es la primera vez que me toca ver que un presidente en funciones le eche la culpa a 1, 2, 3 o 5 presidentes anteriores a él. Creo que cuando se toma la decisión de ser el candidato a la presidencia por cualquier partido, sabemos las deficiencias y las virtudes que tiene nuestro país. Lo bueno o lo malo que se está haciendo. Lo bueno o lo malo que se hizo. Y de ahí decir, tengo la voluntad, tengo los conocimientos, tengo todo para agarrar y decir, me echo ese trompo a la uña. Aquel presidente que diga, es que cometieron errores Zedillo, Fox, Calderón, Peña, que son irreparables, ¿y para qué le entro? Mejor digo, no, yo me quedo afuera y a ver quién le entra a la rifa del toro, ¿no? Pero no, creo que y sobre todo el presidente López Obrador, que lleva 18 años en la carrera presidencial, que conoce las entrañas de la política, que conoce las entrañas de los partidos políticos, que conoce las entrañas de cómo se maneja nuestro país, y que estuvo manejando el Distrito Federal durante 6 años. Bueno, 5 años, cachito, porque se lo dejó a Santa Claus como interino, a Encinas, el Santa Claus mexicano, el que quiso ser gobernador del Estado de México cuando vivía en el DF, y pues jefe del gobierno del DF cuando vivía en el Estado de México. Esos son nuestros políticos, pero sabe perfectamente, es decir, el señor presidente señala que la violencia en el país es por culpa de las acciones tomadas por Calderón. Lo niega y dice que el presidente debe de asumir su responsabilidad. En este caso sí estoy de acuerdo con lo que dice Felipe Calderón. O sea, era nuevo para el presidente lo bueno y lo malo que se había hecho en nuestro país. No era nuevo. Y lo sabía.
y lo atacaba desde la campaña. La mafia en el poder, la corrupción en el poder, lo sabía perfectamente lo bueno y lo malo que estaba haciendo. Que comenzó con Felipe Calderón, yo creería que comenzó desde Ernesto Zedillo, pero decir fue a partir de Calderón, no creo que haya sido a partir de Calderón. Quizás el nuevo milenio trajo más violencia. Insisto, no somos privativos para México en la violencia. Y la violencia, por desgracia, se ha generalizado a nivel mundial. ¿Pero qué es privativo de México? No. Que hay un presidente en su sano juicio que quiera que haya más violencia, no, al contrario. Baja su índice de popularidad. O sea, es absurdo el pensar que un presidente quiere que le vaya mal a él mismo. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fraude electoral de 2006 es el culpable de la violencia que enfrenta actualmente el país. Pues qué bueno que no dijo también el fraude electoral del 2012, porque también perdió. O sea, ¿por qué tener que regresarse a aspectos negativos? Se regresa, el señor presidente, y lo digo como él dice, con todo respeto, a decir que Benito Juárez García fue el mejor presidente de México. Pues a muchos nos quedarán dudas, ¿no? Tuve la enorme oportunidad de leer México a través de los siglos. Y no dice lo mismo, ¿eh? Que fue uno de los expresidentes más inteligentes, sí. Sí, porque salir de Oaxaca, de estar acarreando borreguitos, a llegar a ser presidente de la República, si no es un hombre extraordinariamente inteligente, no lo hubiera podido lograr. Que también tuvo su ayudadita, su suegro era potentado, su suegro era de los consentidos, entonces también el señor Maza le puso el escaloncito, tampoco hubiera llegado, porque desde ese entonces la política es sucia, y no solo en México. Pero, ¿qué México tan diferente es en 1857 al 2019, no? Hacer una comparativa, caramba, la siento increíble. O sea, no podríamos pensar en hacer una comparativa de lo buen presidente. Recordemos que el presidente Benito Juárez, la gran mayoría del tiempo de su mandato, se la pasó en su carroza. Porque si no había un golpe, había otro golpe de Estado, y si no una rebelión, y si no otra rebelión, y si no lo querían matar. Le pasó muy poco tiempo en la capital de la República, pasó más tiempo en Guadalajara. Y se le achaca a Antonio López de Santana, que él fue el que vendió México. Pues según México a través de los siglos, al que le entregaron 5 millones de pesos oro en armas, fue al presidente Juárez. Entonces, y dicen, ¿quieres aprender la historia de México? No leas los libros que se escriben en México, porque aquí y en todas partes el ganador es el que hace los libros. Pero yo creo que el decir que es culpable el fraude electoral del 2006, no. Fue quizás la incompetencia, la falta de decisión y sobre todo, y lo quiero dejar muy, muy en claro, no recuerdo un buen procurador general de la República desde Sergio García Ramírez. No recuerdo uno. Y el doctor Sergio García Ramírez, un penalista hecho y derecho, fue el que trajo los reclusorios a México. Recordemos que antes nada más estaba el Palacio de Lecumberri. Él trajo los reclusorios a México. Era tan honesto el doctor Sergio García, que alguien lo quiso destapar
en lugar de cuando estaba Carlos Salinas, lo quiso destapar. Dijo, no, perdón, yo no soy el candidato. Respetó la jerarquía del presidente de designar a su sucesor. Que eso lo hubiera hecho cualquier otro y se hubiera autodestapado y hubiera causado un enorme problema. Fue el último buen Procurador General de la República. A partir de ahí, pónganme desde Ernesto Zedillo hasta voy a dejar entre comillas al presidente López Obrador, porque creo que es una buena designación con el actual procurador, pero que para comenzar tiene 82 años. Segunda, ya no lo hemos visto. Sáquenme ahorita quién es el procurador, se me fue ahorita el nombre. Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero. Ya no lo hemos visto. Ya no se ha hablado de él. Con esas órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República, en contra de Lozoya, en contra de la madre de Lozoya, en contra de Robles. Ya no se pronuncia la palabra Alejandro Gertz Manero. Insisto, y lo dije, creo que como un asesor jurídico del presidente hubiera sido un puesto ideal para él, no como procurador, insisto, por la misma edad. Y quiero quitarlo porque considero que es puede ser un buen fiscal. Y la peor época de la Procuraduría General de la República, sin duda alguna, fue la del presidente Peña Nieto. Qué bruto. Cada neófito que pasó por ahí, pasaron 2 neófitos y una neófita. Uno que había sido gobernador, otro que tenía maestría en Derecho Marítimo. No. Un asco de procuración de justicia a nivel federal. Y creo que ahí pudo haber sido el grave error de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto. No tener una buena Procuraduría General de la República que contuviera los levantamientos de grupos armados, los levantamientos del AMPA, de la delincuencia organizada. Muchos de ellos se coludieron, muchísimos. Estaban coludidos, en los altos mandos de esa dependencia estaban coludidos con la delincuencia organizada. Ahí para mí fue el error, pero que no se le puede atañar a Felipe Calderón. Se le tiene que atañar a 3 o 4 expresidentes que no tuvieron un buen Procurador General de la República. Entonces, viendo eso uno dice, no puede ser posible, ¿no? En su conferencia matutina de este jueves, el mandatario calificó como un error la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Si no se hubiera llevado a cabo el fraude del 2006, se vuelve a referirse a 12 años atrás, no estaría el país como está. ¿Quién sabe? Al menos de que el señor presidente tenga una bola mágica. Para ver, a ver qué nos dicen los astros, ¿no? Vamos a preguntarle a Luisita a ver qué dicen los astros del 2006, ¿no? Haber subido mejor o peor, no lo podemos saber. Son conjeturas. Y nuestro país no está como para conjeturas, no está como para creencias, instituciones ciertas y hechos verdaderos. El entonces IFE dijo que había ganado Felipe Calderón y punto, se acabó, vamos a darle la vuelta a la página. Pero 12 años después, 13 años después, ya nos siguen diciendo que por el fraude del 2006, creo que es un grave error. Si no hubiera llevado a cabo ese fraude del 2006, el país no estaría como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primera decisión, su primer acto fue declarar la guerra al narcotráfico sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad, de la violencia, señaló. Pues hay que... Y ahorita Lázaro Cárdenas Batel
Me extraña muchísimo porque él es el asesor, el primer asesor de su grupo. Fue el que le llamó al presidente diciéndole que se había desbordado la inseguridad en Michoacán, que requería urgentemente que se le enviaran las fuerzas para poder controlar. A lo mejor la decisión del presidente, en lugar de mandar a las fuerzas federales, mandó al ejército. ¿Le sirvió o no le sirvió? Estamos viendo que no fue muy bienvenida esa noticia. Pero si hablamos de esto, amigos y amigas, tenemos que retroceder un año, más de un año, para que en las declaraciones que decía el candidato a la presidencia López Obrador, que decía, el ejército a los cuarteles, punto, no los quiero en las calles. Y eso lo decía en campaña el año pasado, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Dijo a los militares a sus cuarteles, no los quiero en la calle. Y ellos están en la calle. Guardia Nacional. Yo ahí me hago una pregunta. Hemos visto algunas jeeps del ejército, el clásico verde camuflajeado, con elementos, con el traje verde clásico del ejército, y que llevan un gafete en el brazo que dice que es Guardia Nacional, en blanco. Nos vendieron la idea de que iban a ir con trajes blancos camuflajeados en gris y las unidades blancas con gris. Pues seguimos viendo el verde olivo del ejército, ¿eh? Y el presidente, perdón, me salí tantito, y el presidente dice, el ejército a los cuarteles. Y su primera decisión fue hacer la Guardia Nacional, con el ejército y la marina. Porque sabíamos perfectamente que desde un principio la inadversión que tenía contra la Policía Federal iba a repercutir en que la Policía Federal se iba a salir. Y así es. Ahorita es Marina y Ejército, la Guardia Nacional. Y a lo mejor, ¿por qué lo hizo? Porque creyó que era la forma más adecuada de bajar la delincuencia en nuestro país. Podremos estar de acuerdo o no con esa decisión. ¿Qué es lo que va a darle la razón o quitársela? El tiempo. Primero dijo el ejército en los cuarteles. Y lo primero que hizo entrando fue darse cuenta que a lo mejor el ejército en los cuarteles no le iba a alcanzar para bajar la inseguridad. Y optó por lo que él consideró la mejor opción, la Guardia Nacional. Y si dentro de 5 años no le funcionó, ¿le vamos a tener que echar la culpa al presidente López Obrador? No podemos. Hizo lo que creyó oportuno para el beneficio del país. Hizo lo que creyó oportuno para bajar la inseguridad espantosa que se vive en nuestro país. ¿Le puede resultar? Claro. ¿No le puede resultar? Pues lleva el 50 y 50. ¿Y por qué digo esto? Por lo mismo, a lo mejor el presidente Calderón tomó una mala decisión en mandar al ejército y no a las fuerzas federales. Pero en ese momento creyó que era lo adecuado para el país, era lo adecuado para Michoacán, era lo adecuado para bajarle el índice tan elevado que había en Michoacán de grupos delictivos. ¿El tiempo le dio la razón? No se la dio. El presidente Peña dijo, el ejército en las calles y de alguna forma que continúe en las calles porque es la única forma que tenemos para mantenerlo. ¿Le funcionó? No, tampoco le funcionó, pero tampoco fue la idea del presidente Peña decir, pues no sirvió, pues a lo mejor no sirve, pero que siga, a ver qué pasa. No, o sea, lo hacen con la finalidad de bajar el índice de inseguridad. Y al final vendrá la calificación. Ojalá y la Guardia Nacional sea la solución, pero también puede no serla. No sé, o sea, yo no veo con buenos ojos estas situaciones.
Dice, según el presidente, la decisión de Calderón fue como pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero. Y eso desató esta violencia que todavía se padece. Muertos, fosas clandestinas, desaparecidos por el fraude del 2006. Volvemos a 13 años atrás. Echarle la culpa así, muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, pues todos tienen un nombre y un apellido. Y eso se llama corrupción, señor presidente. Si en lugar de poner policías federales y que le han cambiado de nombre, cada presidente llega y le gusta un nombre y se lo pone, y ahora un cambio de nombre del ejército a Guardia Nacional, ¿y por qué no agarrar primero reeducar a la policía? Porque si hay alguien que le tenemos miedo, es un policía judicial. No hay una carrera como tal para ser policía judicial. Primera, una carrera que sea de preparatoria, de 2 o 3 años, que salgan bien preparados. Y al salir bien preparados, que les pongan un salario digno de aquellos elementos que al salir a enfrentarse a la delincuencia organizada, con mejores armamentos, los van a matar, o los van a herir. Y con un salario de 8, 10, 12 mil, 15 mil pesos al mes, se exponen su vida a dejar en la orfandad a sus hijos, en la viudez a la mujer, en el desamparo a la familia. ¿Por qué no se les da un salario digno para que no se corrompan? Poner penas privativas de libertad a aquellos policías corruptos. Endurecerlas en forma modo de que lo piensen 2 veces antes de aceptar el soborno de la delincuencia organizada. Si a mí me dicen, y lo vimos precisamente en Michoacán, cuando el hijo de un gobernador estaba tomando cervezas con la tuta, elemento buscado, ampliamente buscado por la Interpol, por la Federal, por medio mundo, buscaban a la tuta. ¿Dónde está la tuta? Pues váyanse a un pueblito que estaba cerquita de Morelia y está con el hijo del gobernador, echándose unas chelas. Eso no se llama corrupción. Con información privilegiada, el hijo del gobernador le podía decir lo que quisiera a este delincuente, a cambio de una feria. La información no es gratis. Ahí está. Entonces esos grupos delincuenciales podían hacer y deshacer lo que quisieran, porque en el momento que pudiese haber un movimiento en contra de ellos, pues el bonito hijo del gobernador le llamaba a la tuta: oye, muévete porque hay un operativo en tu contra. ¿Ya? Y así, ¿cuántos parientes de gobernadores, de presidentes municipales, que le pasan el tip a la delincuencia organizada? ¿Cuántos policías municipales que van por su cuota a la tiendita del narco para seguirlos dejando trabajar? ¿Cuántos? ¿Eso es culpa de Calderón? ¿Eso es culpa de Fox? ¿Eso es culpa de Peña Nieto? No, tampoco puede ser culpa del presidente López Obrador. Aquí un policía municipal no llega a los 6,000 pesos de salario. Se tiene que comprar su propio parque. Les dan un pinchurriento uniforme al año. Y si andan mucho en la patrulla, pues yo te voy a dar 10 litros, mijo, ojalá y te alcancen, porque si no, de tu bolsa. ¿De dónde lo voy a sacar? Pues voy a parar a alguien, lo voy a extorsionar y se acabó el asunto. Y si no, voy a la narcotiendita por mi mochada y que sigan chambeando. A ese policía municipal hay que pagarle 12,000 o 15,000 pesos al mes. Y ya basta de tanto llenarse la boca de saliva con austeridad republicana. Hay que poner seguridad republicana. Y la seguridad republicana tiene que ser una buena formación
de un cuerpo policial que no sea corrupto o que le cueste más trabajo ser corrupto en base a salarios dignos. No sé si el señor presidente sepa lo que gana un policía municipal. 6,000 pesos, no llega. Y llega el de la narcotiendita y dice, a ver, mi buen, dame chance de chambear. Tú pasa por una renta de 1,000 pesitos a la semana. Y no sé cuánto les llenan, a lo mejor les dan 500, a lo mejor les dan 100, o a lo mejor les dan 10,000, no lo sé. Pues déjame trabajar, ¿no? Dice, 4,000 pesos, casi gano lo mismo, nada más por venir una vez a la semana. Trabajale, güey. Me vale madres. Si eso es en un policía municipal, ¿qué pasará conforme vamos escalando los puestos de mando? Llegan. A mí me tocó conocer a un capitán del ejército y miren que respeto a las Fuerzas Armadas del país. Tuve el honor de estudiar en el heroico colegio militar. Respeto mucho al ejército, pues me tocó conocer a un capitán que le decían el Cook Quintito, porque le habían dado $5 millones para dejar pasar a 2 trailers con algún tipo de mercancía. O era muy cara la mercancía, o era mercancía prohibida, ¿no? Pero como no salpicó arriba, pues le cayó la ley. Y derechito al tanque. O sea, hay corrupción en todos grados. Yo me he hecho una pregunta y se los he hecho a muchísima gente esta misma pregunta. Los grandes capos del narco llegan y dicen plata o plomo. ¿Cómo se combate eso, mis amigas? Yo no lo sé. Si le llegan a un comandante, a un primer comandante, quiero seguir pensando como Policía Federal, a un primer comandante de la plaza del Estado de México, le dicen plata o plomo, comandante. Dice plomo. ¿Quién dejó crecer a esos narcotraficantes tanto? Ahora, usted en su celular hace una llamada por teléfono y le dicen ¿en dónde está exactamente usted? Y la inteligencia mexicana pues no sabe en dónde están los grandes capos en México. Como también se hacen güey los gringos, eso hacen doblemente güey los gringos, ¿no? Porque dicen que ahí no son carteles, ahí son células. Hágame usted, por favor. No sé si son pendejos o si nacieron. Pero, increíble, ¿no? Es decir, que por culpa de un presidente, ¿no? Esto es una pirámide. Ninguno de los presidentes han sabido, o han querido, o han podido descifrar cómo acabar con esa impunidad a nivel de los cuerpos policiales, de los diferentes cuerpos policíacos, incluyendo el mismo ejército, que es bastante más difícil sobornar al ejército que a los diferentes policías, totalmente de acuerdo. Pero también son sobornables. Entonces, conforme han encontrado a los mandos adecuados, los van poniendo. Si a mí me dicen que en Iguala no supieron con antelación de lo que estaba pasando, claro que lo supieron. ¿Y qué pasó? Que el presidente municipal estaba coludido con los narcos de Iguala. Y si a mí me dicen que el señor gobernador de Guerrero no sabía que uno de sus presidentes municipales del tercer municipio más importante de Guerrero estaba coludido con la delincuencia organizada, claro que lo sabía. Y que de vender sombreros tenía una plaza, la plaza más grande de Iguala, la tenía el presidente municipal. Que eso era de hacer sombreros. Y las mejores joyerías de Iguala las tenía Abarca, y no lo sabía el señor gobernador. Claro que lo sabía. O sea, se sabe perfectamente
Pero ¿hasta dónde llega? Habría que escalar, como bien dice el señor presidente, con respeto, hay que barrer de arriba para abajo. ¿Hasta dónde llegan los dineros del narcotráfico? ¿Quién sabe? Cada quien podrá pensar hasta dónde llegan los escalones del narcotráfico. ¿Llegan hasta la azotea? ¿O llegan al primer piso, segundo piso? ¿Quién sabe? Yo tengo una idea, pero es una idea. Y como es una idea sin sustentar, mejor me callo el hocico y no lo digo. Pero ahí es en donde. No es agarrar y decir que Calderón tuvo la culpa, o que Peña tuvo la culpa, o que Salinas tuvo la culpa. Es que ninguno de ellos. Recordemos, ¿quién era el jefe de la mafia con López Portillo? Arturo Durazo Moreno. Él era el jefe de la mafia. Y era el director general de Policía y Tránsito en el DF. Y él era el jefe de la mafia, junto con Sagún Vaca. Punto, así de fácil. Entonces cada sexenio ha tenido 1, 2, 5 o 50 pésimos elementos que se coluden con la delincuencia organizada. Tantas fosas clandestinas que hay en Veracruz y Tamaulipas, y el presidente municipal, de donde se han encontrado esas fosas clandestinas, en donde hay 50, 100, 200, 300 cadáveres, y no se daba cuenta la policía municipal, y no se daba cuenta el presidente municipal de que se estaban enterrando ahí cientos de cadáveres, y no estaban coludidos con las gentes que hacían eso. Por supuesto que lo estaban. ¿Y qué hicieron? Nada. No, los jóvenes de San Vicente, Veracruz, que acaban de cumplir, por cierto, 3 años desaparecidos. No sé, hay un video que lo toman en una gasolinera, en donde lo están subiendo a una pick-up de la policía municipal. Y a partir de ahí, no aparecieron. Van a decir que no estaban coludidos. Y me dice el señor presidente que las fosas clandestinas, que los desaparecidos, que los muertos, es por culpa de Felipe Calderón. Sí, pero los últimos, entonces echen la culpa a Peña Nieto. Y echen la culpa a la pésima elección que hacen los partidos políticos en sus presidentes municipales. Que la gran inmensa mayoría está coludida. ¿Qué porcentaje? Le diría muchísimo, más del 80%. Pero ahí están. ¿Es culpa de Calderón? No, es culpa de los partidos políticos que no saben escoger. A mí que me digan quién palomeó la decisión de que Abarca fuera el presidente municipal en Iguala, cuando era PRD, no existía Morena. Después del Chilpan, primero creo que los 3 municipios en importancia serían Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Los 3 municipios más importantes de Guerrero. Y nadie sabía quién era José Luis Abarca. No sabía el comité municipal del PRD, no sabía el comité estatal del PRD, no sabía el comité nacional del PRD quién era José Luis Abarca, y que era el 3er municipio más importante de Guerrero. No sabía. Bueno, pues si no sabían, porque son ignorantes, ¿no? Y hay fotografías muy comprometedoras de José Luis Abarca, con personajes de la política, muy comprometedoras. Y decir, no, es que yo me tomo fotografías con todos, pues, yo no me tomo fotografías con todos. Pero ahí creo que es la forma. Es decir, ok, no funcionó lo de Fox, no funcionó lo de Calderón, no funcionó lo de Peña. Ahora el presidente López Obrador dice, pues la Guardia Nacional. Y tenemos todos que apoyar la Guardia Nacional. Dentro de 5 años.
Vamos a calificar si la buena intención, porque ahí sí, insisto, yo no voté por el presidente López Obrador. Quiero que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros. Pero no creo que haya habido ningún presidente en México que quiera que la violencia se desborde. Yo creo que todos los expresidentes en su oportunidad dijeron, ojalá y pueda controlar la inseguridad, la violencia, las muertes, los homicidios, las violaciones, los robos. Yo creo que todos. Ahí sí puede ser un común denominador. Todos los expresidentes querían que saliera de tanta violencia. A unos no les funcionó, a otros tampoco. Esperemos que al presidente López Obrador sí le funcione la Guardia Nacional. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues vamos a calificarlo al final de su sexenio. ¿Sirvió o no sirvió? Si sirvió, ojalá y el que siga diga, sí sirvió, lo continúo, aunque se apellide López Obrador. No sirvió, vamos a cambiar a otra forma. Y continúan las declaraciones, ¿no? Creo que fuera de lugar para ambos personajes en la política. Y por esa razón, añadió el presidente, su gobierno actuará de otra manera, con ética, con honestidad, con principios y con ideales. Me regreso tantito. Yo creo que a lo mejor en alguno, que no puedo decir en cuál, en específico o en todos en general. Con honestidad, creería que muy pocos de los gabinetes anteriores han trabajado. Con principios y con ideales, creería que casi todos. Lo único que falló fue lo de la honestidad. Con ética, vamos a poner el 50%. Pero insisto, si hay un común denominador del presidente que ustedes quieran poner a la fecha, es que todo el mundo, todos los expresidentes habían querido tener un país con tranquilidad, sin tanta violencia, sin tanta agresión, sin la delincuencia organizada. Yo creo que todos los expresidentes. A unos les funcionó, a otros no les funcionó. Pero ¿de qué es el común denominador? En todos. En todos. Ojalá, insisto, el señor presidente López Obrador dijo, la Guardia Nacional. Ojalá y la Guardia Nacional sea la solución. Yo tengo mis dudas porque no nos han dicho a ciencia cierta cuáles son las funciones de la Guardia Nacional. Nos quedan muchas dudas a muchos de nosotros. Pero ojalá y con ello se combata tanta violencia que hay en nuestro país. Ojalá y con la Guardia Nacional, que es el Ejército y la Marina, primero que se conlleven, porque aun siendo castrenses los dos, son educaciones bastante diferentes entre la Marina y el Ejército. Que se puedan conllevar, que se puedan amalgamar esas dos Fuerzas Armadas. Y lo que me dicen, un radioescucha que creo que fue el capitán, que me dice que el Ejército, que se equivocó Calderón, porque el Ejército no está para cuidar. Yo nada más hago una referencia, capitán. Son 150,000 los elementos del Ejército que tenemos en nuestro país. Siento que es un número no exagerado. Lo que le sigue, sí consideramos que hasta antes de Felipe Calderón se utilizaba el Ejército prácticamente para situaciones de alguna catástrofe con el DN3. Lo demás estaban en cuarteles, sembrando árboles, haciendo armamento, pero siento que eran demasiados elementos en inactivo. México nunca se ha caracterizado por ser un país belicoso, ni que utilice su ejército para hacer invasiones, ni protegerse de fuerzas exteriores. A lo mejor México con 20, 30, 40,000 elementos del ejército hubiéramos tenido más que suficiente. Y se agarró al ejército, creería yo, que fue por la misma educación castrense, por la misma educación de amor hacia el país, por la misma situación de que es más difícil sobornar, y como se le llama comúnmente, a los guachos, que a un policía. Pero creía que por el excedente de personal del cual se requiere, o se requería normalmente,
insisto, nada más en catástrofes naturales, el DN3, de ahí eran 150,000 elementos, que eran los que podía tener a su disposición el presidente para combatir lo que él haya creído, ¿no? De acuerdo, no porque tampoco estuvieron preparados, ni educados, ni se les dio un curso de preparación al ejército para lanzarlo a la calle. Si usted lo para un sargento del ejército y dice, por aquí no pasa, porque mi teniente dijo, no pasa, no, pues no pasa ni Dios. O sea, son en ese aspecto son muy cerrados. A mí mi teniente dijo que nadie pasa, y no pasa nadie. O sea, a ver, dígame, ¿cuáles son sus motivos por cuál? No, porque mi teniente dijo, güey. Punto. O sea, y los sacó sin preparación. Ahorita, la preparación que le dieron al ejército y a la marina, perdón, fueron unas cuantas semanas. Y quitar la idea de años de lo que es el ejército y lo que es la marina, sin un curso muy bien capacitado, enseñarles derechos humanos, enseñarles trato, leyes. No es lo mismo las leyes civiles que las leyes militares. Entonces, creo que nos hace falta mucho por entender de lo que pretende el señor presidente con la Guardia Nacional. Si funciona, encantado de que cada vez escuchemos menos homicidios, menos violencias, menos robos, menos narcotraficantes, menos violaciones, pero de ahí habría que ponerse en común acuerdo con presidencias municipales y detectar en dónde está la corrupción. De 2.550 municipios que hay en la República, pues por lo menos 2.000 hay algo turbio en algún nivel del municipio. ¿Ve? Y ya para concluir, dice, tras estas declaraciones, el presidente Felipe Calderón, en la entrevista con Grupo Fórmula, recomendó a López Obrador que se ponga a trabajar en lugar de culpar a otros por problemas que aquejan al país. ¿Deja algo positivo el pleito cruzado que ya traen el presidente López Obrador y el presidente Calderón? No nos deja nada positivo. Y a la vista del mundo se están peleando dos personas que vieron al país en forma diferente, que vieron al país con una perspectiva diferente, y eso es todo. A título personal me gustó el mandato de Felipe Calderón. Pues pudiese decir que fue un mandato gris, no vimos gran cosa. Él dijo en campaña, yo voy a ser el presidente del trabajo, pues pura madre, porque no fue presidente del trabajo. Vamos a ver, el presidente López Obrador, el presidente de la Cuarta Transformación, pues, quiero ver si se concluye la Cuarta Transformación. No comienza bien, queriendo implantar a un presidente municipal en Baja California Norte, 3 años más, cuando la población votó por 2, y su partido, y Citlali Ibáñez, mejor conocida en el bajo mundo como Jacob Polemski, dice que el pueblo votó por 5 porque la tarjeta de votación no decía la fecha. Bueno, en fin, temas sobran y muchísimos. Y ahorita, aprovechando que me escribe, le envío un muy cordial saludo a nuestra buena amiga Claudia Álamo. Te felicito, estimadísimo Julio, formidable tu programa. Te tengo un excelente programa en estos días con una escandalosa información. Y viniendo de Claudia Álamo, me puedo imaginar a qué nivel va a hablar Claudia Álamo, y me quiero imaginar que va a hablar de alguna autoridad elevada de la Ciudad de México. La vez pasada que estuvo aquí en cabina, dijo unas verdades fuertísimas, habló del señor de las ligas, habló en serio, como se caracteriza nuestra buena amiga Claudia Álamo. A ver si al ratito echamos una platicada, Clau, y encantado de la vida, ¿eh? Ya sabes que esta es tu estación, esta es tu cabina, cuando quieras venir, bienvenida. Pues amigas, hay infinidad de temas
Creo que tomamos el día de hoy, quise tomarlo de Puebla, porque es un estado vecino, en el Estado de México, nos separan 150 kilómetros, 160 kilómetros, y que 7 meses después no sepamos qué es lo que ha pasado con una exgobernadora y un exsenador de un, quiero llamarle, supuesto accidente, hasta que no se demuestre lo contrario, pero que nos dice el gobernador, ¿saben qué? Que va a estar bajo resguardo esta información durante 5 años. Las dudas crecen. Comentamos también el daño que le puede pasar, que le puede causar a México la discusión entre un presidente y un expresidente, que algo de positivo no le puede dejar. ¿Y por qué no limar las asperezas? Olvidarse de hace 13 años, limar las asperezas, sentarse, que no he visto, eso sí no he visto en ningún expresidente. A ver, que se siente con un expresidente que le diga, oye, ¿tú cómo atacaste tal situación? A lo mejor le puede dar 5 observaciones y le tomo una o no le tomo ninguna, pero darme una idea. Y preguntarle al presidente Calderón, oye Felipe, ¿tú por qué determinaste meter al ejército? Y que de viva voz le diga, esta fue mi intención era esta, o me falló. Oye, te puedo recomendar, Andrés Manuel, que hagas por aquí. La vida ha cambiado en 13 años. Entonces, pero no, es tal el orgullo de nuestros políticos que el decir, voy a tener yo que platicar con aquel güey, no, ni madre, no platico. Anteponen el orgullo al bienestar nacional. Y lo digo por todos, porque no he visto uno solo que, a ver, véngase la radio y televisión, vamos a platicar con el expresidente fulano que nos dé sus experiencias. No, ni madres, son las mías, porque aquí solo mis gallos cantan, ¿no? Grave error. ¿Ve? Pues vamos a ver qué nos depara este fin de semana para poder platicar el lunes con ustedes en la hora del búho. Amigos y amigas, los invitamos a que continúen la programación de GB Radio. Les recordamos que tenemos la mejor música en inglés y en español. Y el día de mañana, aleluya, aleluya, ya nos confirmó nuestra veterinaria Tere Cortés que sí viene. Mañana de 11 a 12 del día, mi mascota y yo. Y el lunes de 9 de la mañana, ya quería despertar antes a Luisita, de 9 a 11, a ver qué les dicen los astros para el inicio de semana. De 11 a 12, un servidor de corazón a corazón, porque menos tiene y más lo necesita. Vamos a ver qué fundación le toca venir. Y de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Su servidor y amigo Lesao Gisbert, el búho, les desea que tengan una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias, buenas tardes.